Un gráfico de sectores se construye de la siguiente forma. En la tabla de frecuencia se debe seleccionar las dos primeras columnas, nivel de la variable o etiqueta y frecuencia absoluta. Luego ir al menú principal y seleccionar el comando Insertar y ubicarse en la sección Gráficos. Y luego dar clic en Insertar gráfico circular o de anillos. En algunas versiones de Excel se llaman gráficos de sectores. La tabla de gráficos agrupados se usa si al definir el tipo de variable, esta es continua o, siendo discreta, presenta demasiados niveles. La diferencia fundamental con la tabla de frecuencias radica, además del tipo de variable, en la construcción de la primera y segunda columna, en las cuales se debe determinar el número de niveles o intervalos, para lo cual se puede proceder de acuerdo con la fórmula recomendada por Sturges, donde I es el número de intervalos deseados y N es el número de datos. La fórmula sería entonces I es igual a 1 más 3,32 logaritmo de N, donde logaritmo de N representa el logaritmo neperiano del tamaño de la muestra. Luego se debe determinar el rango de los datos, R, el cual es igual a la diferencia entre el máximo y el mínimo valor. La amplitud A de cada intervalo se calcula por medio de la relación entre R e I, es decir, A es igual a R sobre I. Para construir la segunda columna se debe calcular la marca de clase, dividiendo por 2 la diferencia entre el máximo y el mínimo valor del intervalo. Se aclara que usualmente el mínimo valor hace parte de esa clase o intervalo, pero el máximo no. La construcción de la tercera, frecuencia absoluta, F minúscula sub I, la cuarta, frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I, la quinta, frecuencia relativa, H minúscula sub I, y la sexta columna, frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub I, se realiza de manera similar a como se mostró anteriormente en la construcción de la tabla de frecuencia. Para este ejemplo sobre la construcción de un histograma de frecuencias, se tomó una población bovina compuesta por 200 animales, a los cuales se les contó el número de garrapatas como variable de interés. Si bien esta es una variable discreta, presenta muchos grados de variación, ya que se encontró un animal de mínimo 1 y un máximo de 211 garrapatas por vaca. De igual forma como se procedió en la construcción del gráfico para la tabla anterior, se puede seleccionar otro tipo de gráfico dependiendo de la variable. Puede ser un gráfico de barras, de columnas, histograma de frecuencias, polígono de frecuencias, gráficos de líneas, entre otros. Este último es más recomendado para variables cuantitativas continuas y los demás para cualquier tipo de variables. En el presente gráfico se relacionan diferentes agroinsumos y su impacto en el control de garrapatas, Rhipicephalus micropluus en ganado bovino a lo largo de diferentes meses del año. La línea continua representa los niveles de infestación en bovinos con garrapatas Rhipicephalus micropluus, reportado en el estado de Yucatán gracias a la investigación liderada en 2005 por Rodríguez Vivas. Nótese que la mayor infestación se da en los meses de abril y mayo, recomendándose combinar el uso de amitraz y organofosforado en este periodo, sin dejar de lado toda una serie de prácticas de manejo integrado. En la columna X, variable independiente, se tiene el número de lechones por camada y en la Y, variable dependiente o de respuesta, el peso de la camada. En el gráfico se puede observar que a medida que la variable X aumenta, también lo hace la variable respuesta Y. El gráfico se realiza seleccionando estas dos columnas de variables y en la opción de insertar gráficos se selecciona la opción gráfico de dispersión. Al aparecer el gráfico, situando el mouse dentro de él y dando clic derecho, se selecciona la opción agregar línea de tendencia. Luego aparece un cuadro donde además se puede acceder a opciones como presentar ecuación en el gráfico o presentar el valor de R cuadrado. En Excel, mediante el menú Datos y el submenú Análisis de datos, se puede acceder a la opción Estadística descriptiva, se selecciona el rango de los datos y se accede a otras opciones, como resumen de estadísticas.